Por estos días nos bronceamos vivos en las playas del Mediterráneo o nos asamos a fuego lento en las calles de Berlín, Londres o Roma en medio de una ola de calor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Informativo G24. Gracias a quienes se conectan a través de canal G24.tv o por aquí en YouTube. Por estos días es muy difícil pensar en el invierno a 40 grados y más. Seguramente, el clima frío puede ser lo último que tengamos en mente. Que hay que decirlo, digamos que es frecuente en Europa. Yo recuerdo, por ejemplo, en el verano del 2006 también se alcanzaban temperaturas de 40 a 41 grados. En el 2005 hubo una ola de calor también bastante fuerte que dejó incluso personas que murieron en Francia por las altas temperaturas. De manera que decir que es un fenómeno, no, siempre ha habido olas de calor, pero sí que este verano que se está presentando en Europa está siendo demasiado caluroso. Pero se acerca el invierno y promete ser brutal debido a una crisis energética, el shock energético invernal de 2022. La preocupación, digamos que se origina básicamente con la crisis energética que se anuncia, que parece que no mejora. Por ahora hay algunas soluciones parciales. Escuchamos que ya, digamos que se llegó a un acuerdo y Rusia está abriendo gradualmente el grifo de gas hacia Alemania, pero es una solución parcial. Igual hay otras medidas, como por ejemplo invitar a que se reduzca el consumo en cerca de 15%, el consumo de gas. Escuchábamos a Ursula von der Leyen y definitivamente pues Alemania es uno de los países más afectados con toda esta guerra que se ha presentado en el corazón de Europa. Pues hoy vamos a analizar si esto está pasando en verano, donde es muy difícil pensar en el invierno. ¿Qué es lo que nos espera en los próximos meses? Bienvenidos a este análisis de Informativo G24. Los gobiernos hacen interminables llamados de ahorro de energía, pero con tanto calor es muy difícil y con el invierno será aún más difícil. Y en ese tire y afloje que se presenta por el gas de Rusia y a partir de esa guerra con Ucrania, en el que terminaron involucrados muchos países de la Unión Europea que funcionan como si fuera un solo país y entre ellos Alemania, que es el que peor la ha llevado en el impacto, pues los gobiernos siguen pidiendo insistentemente que se haga un ahorro de energía. Desde que las sanciones occidentales intentan estrangular la Rusia de Vladimir Putin, pero Rusia no se deja. No solo hablamos de falta de previsión de Occidente, al imponer sanciones que le han cobrado a todo el mundo, y que si nos centramos solo en Europa, varias calamidades en la última década han estado a punto de destrozar Europa, incluida la crisis del euro a principios de la década de 2010 y la crisis migratoria en 2015. Y lo peor, el choque energético que se va a vivir en este invierno de 2022 probablemente se sumaría a todos estos fenómenos que ya fueron anunciados y que se tienen ahí dentro de la historia del continente. Nuevamente, esa unión de continente vuelve a estar a prueba. Recordemos que de hecho les presentaba en el análisis pasado de geopolítica cómo la situación de la renuncia de Mario Draghi en Italia ponía a la Unión Europea bastante nerviosa porque pareciera que los nacionalismos están floreciendo. Pero volvamos al análisis de hoy. La mayoría de los europeos aún no pueden ver ni oler la crisis de gas para invierno, como llaman otros la gastástrofe. Los precios del suministro de gas este invierno, a 182 euros megavatio hora o $184 megavatio hora, son casi tan altos como a principios de marzo, después de que Rusia y Ucrania iniciaran la guerra. Y si analizamos los costos a lo largo del tiempo, en ese plazo se ha subido cerca de 7 veces, o sea, se ha incrementado cerca de 7 veces. Los gobiernos están preparando rescates de servicios públicos paralizados en Francia y Alemania. La gastástrofe, así es como la están llamando, pero aunque muchos europeos todavía no se den cuenta de esa crisis que se avecina, lo cierto del caso es que las señales en los mercados ya están prácticamente en rojo y lo que se espera en precios para este invierno pues preocupa bastante, aunque gran parte de los ciudadanos en Europa, también hay que decirlo, podrían estar cubiertos por una especie de tarifas colectivas, seguros, en fin. Por el momento, muchos están protegidos por topes de precios, subsidios y contratos a largo plazo. Pero no deja de preocupar de dónde va a salir el gas, porque aunque Rusia lo haya abierto parcialmente, no deja de ser eso, una solución parcial. Y mientras las sanciones occidentales y la respuesta rusa amenazan con cortar a Europa de su principal proveedor, el gas es el cuello de botella. A Europa le faltó previsión porque de alguna manera fue convirtiéndose durante mucho tiempo en codependiente. Era más fácil tener todos estos recursos de Rusia. Una severa crisis energética ha sido un peligro desde que los tanques rusos entraron en Ucrania, porque el gas satisface una cuarta parte de la demanda de todo el continente europeo. Estamos hablando de demanda energética. Y de esa cuarta parte que depende energéticamente del gas en todo el continente, Rusia es el que provee una tercera parte.
Si bien la mayoría de los políticos de Europa no se sinceran con el público sobre las difíciles decisiones que se avecinan, incluso los comerciantes de energía canosos, acostumbrados a las guerras y los golpes, han comenzado a parecer preocupados. Sí, varias empresas e inversores están prácticamente vaticinando que serán muchas las empresas las que quebrarán en los próximos meses de este año, cuando se empiecen a imponer los racionamientos a nivel general en toda Europa. Porque el gas satisface una cuarta parte de la demanda de energía del continente europeo y Rusia suministra una tercera parte de eso. Las cifras son más altas para algunos países, incluida Alemania. Y la situación es esta. A diferencia del petróleo y el carbón, que son fungibles y se comercializan a nivel mundial, el gas debe canalizarse o transportarse como gas natural licuado, utilizando instalaciones cuya construcción o reconfiguración lleva años. Putin entiende muy bien el gas y es un mercado en el que Rusia lleva la delantera. Su economía colapsaría sin las exportaciones de petróleo que, en promedio, han representado el 10% de su PIB en los últimos 5 años, razón por la cual Rusia ha hecho todo lo posible para romper el embargo de crudo occidental. Pero Rusia sí puede vivir sin exportaciones de gas que solo representan el 2% del Producto Interno Bruto. Digamos que el petróleo representa el 10% del Producto Interno Bruto de Rusia, pero el gas solo representa el 2% de ese Producto Interno de ese país. Y en cambio, con ese 2% de su Producto Interno Bruto, el gas se convierte prácticamente en el que satisface la demanda, al menos de la tercera parte de Europa. Al cerrar los grifos de sus oleoductos, el panorama es que puede infligir más daño a Europa que a sí mismo. En términos pragmáticos, el gas de Rusia satisface una tercera parte de esa demanda que exige el continente europeo, pero para Rusia solo representa el 2% de su Producto Interno Bruto. Hasta hace unas semanas, parecía que Europa podría escapar de lo peor, con la ayuda de más cargamentos de gas licuado de América y otros lugares. El gas licuado lo traerían de Estados Unidos, es más costoso, y como el gas es estacional, es decir, en las estaciones de primavera y verano, es donde se acumulan las reservas para tener con qué responder al invierno. Y es cuando le están pidiendo a la gente entonces ahorre gas siquiera un 15%, a ver si así podemos tener suficiente gas para el invierno. En marzo tenían un 26% de gasolina, en junio los tanques de gasolina de Europa estaban medio llenos y en camino de alcanzar el 80% en noviembre, el mínimo necesario para pasar el invierno. Y ahora el panorama vuelve a empeorar. Las fallas en un yacimiento en Noruega están en este momento generando afugias, porque de alguna manera se veía como una solución alternativa a todo esto y hay fallas en ese yacimiento. Una vez más, la unidad y determinación del continente están a punto de ser puestas a prueba. Las fallas en un yacimiento de gas noruego son en parte la causa de las nuevas afugias. Al igual que el incremento de demanda en la energía, que es precisamente con la que se alimenta el aire acondicionado en tiempo de verano, donde hay temperaturas tan altas. Las personas que utilizan el gas directamente para calentarse y cocinar, así como indirectamente la electricidad, tienen poca idea de lo que les puede afectar. La ventaja por ahora es que frente a los precios, muchos europeos están protegidos por precios de tope de subsidios, por contratos a largo plazo. Miremos, por ejemplo, el caso Alemania. ¿Cuánto paga un alemán por este tipo de energía? El alemán típico paga al menos un 70% menos que el precio de mercado del gas. Los usuarios industriales, como las empresas químicas y de fabricación de vidrio, están en problemas, así como una amplia lista de empresas, que incluye muchos gigantes industriales alemanes. Industriales a quienes también tocará esta crisis. Hay mucho riesgo de que algunos se quiebren y pues por supuesto esto va a afectar directamente el Producto Interno Bruto de Alemania. En toda la zona euro, la interrupción de los flujos de gas ruso podría reducir el crecimiento del PIB en 3.4 puntos porcentuales y aumentar la inflación en 2.7 puntos porcentuales, según el banco UBS. En Alemania el golpe sería aún peor. Si lo miramos optimistamente, uno hasta podría decir que una inflación, una recesión podría ser tolerable medianamente para Europa. Después de todo, en el 2020, acuérdense que estábamos en la mitad de la pandemia y el Producto Interno Bruto de Europa cayó cerca de un 6%. Pero la amenaza energética es más incierta. En cómo afectará a los empresarios, obviamente a los ciudadanos, digamos que los gobiernos están tratando de protegerlos, pero las empresas sí se van a ver muy afectadas y esto terminará, insisto, afectando el Producto Interno de Alemania. La escasez podría desencadenar un comportamiento de empobrecimiento del vecino a medida que los estados acumulan gas, impidiendo que fluya hacia el siguiente país. Y Gran Bretaña, aunque ya no es Europa, no conocemos exactamente su plan, aunque están en elecciones.
Las diferencias en el precio mayorista del gas en diferentes países de la Unión Europea sugieren que las empresas temen una ruptura del mercado único. Y otro factor es que las deudas de los gobiernos de los países son más altas que nunca. Un shock estanflacionario podría generar temores de impagos. Incluso una crisis de la deuda italiana, esto amenazaría a toda la zona euro. A propósito, Italia, donde acaba de dimitir su primer ministro, dado que se armó una coalición de 3 partidos de una tendencia más soberanista. Una reacción popular sobre los precios de la energía también podría erosionar el apoyo popular en todo el continente para enfrentarse a Putin. Pero eso no es tan fácil, porque en Europa también existen esas divisiones nacionalistas. Los intereses de un país no necesariamente reflejan los intereses de otro. Y es como si a partir de lo que ha sufrido Alemania, ya se los decía, los países estuvieran empezando a mirar hacia adentro. Así que pensar en que se van a unir todos los países de Europa y se van a ir contra Putin, no creo. Al contrario, la Unión Europea está muy preocupada porque están floreciendo nacionalismos que de alguna manera podría alentar seguir los pasos de Reino Unido con el Brexit. Aunque ese país donde también están en elecciones, muchos de los candidatos están diciendo no, regresemos a la Unión Europea. Es necesario maximizar el suministro, razón por la cual pensarían en realizar compras comunes de cargamentos de gas licuado y por qué los Países Bajos deberían posponer el cierre de su campo de gas de Groningen el próximo año. El plan debería incluir a Gran Bretaña y a Noruega, dado sus roles en el comercio de gas. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero en este caso lo que nos incumbe es esa crisis energética. Por lo pronto, tal y como lo vimos aquí en un capítulo de Desafiados, se preparan para el invierno, compran buena cantidad de velas, de velones, muy atentos, eso sí, para ponerlos en un lugar seguro como las vasijas de barro, las materas, las macetas que llaman también en España de barro. Eso de verdad contiene calor, ayuda a ponerle un poquito más de temperatura. Estoy hablando de cuando estén en invierno, no ahora, porque se asan vivos, pero digamos que cuando estén en el invierno traten de mantener esos ambientes a una temperatura cálida y se puede hacer de una manera tradicional, a la vieja usanza, ¿sí? Europa no es de ayer, es precisamente el viejo mundo, ¿no? O sea, el viejo continente. Y mucha gente sobrevivió en Europa hace miles de años, desde antes que existieran los oleoductos o desde antes que existieran las energías limpias o la electricidad. Así que de pronto darnos a la tarea de investigar. Parece que se está cumpliendo ese viejo adagio que decía que nos iban a retroceder en el tiempo casi al medioevo, a la Edad Media. Gracias por estar con nosotros en este análisis de Informativo G24. Sigan disfrutando del verano. La idea es que sigan disfrutando del verano, pero acuérdense, manténganse siempre atentos, pensando un poco más allá, conectados con el presente, con buena previsión a mediano plazo. No dejen todo para lo último porque tiene mal sabor eso del corre-corre. Gracias por todo, cuídense bastante, lo mejor para Europa, lo mejor para todo el mundo y gracias por conectarse desde cualquier lugar del mundo donde usted esté. Somos Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez, nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Pásense por canal G24.tv y por cursosg24.com. Besos y abrazos, Dios con todos. Gracias.